hablar de politización como sinónimo de fortaleza orgánica de los partidos, como sinónimo de movilización en base a una identidad político, programática, ideológica, eso está en crisis. La principal crisis para mí en esta época de los partidos es la desarticulación con la sociedad. El electorado dominicano es muy volátil electoralmente y por ende muy frágil su militancia. Saludos, amigas, amigos. Ustedes sintonizan Acento TV y este es su espacio a partir de ahora, que ustedes saben que como todos los viernes aquí está Bernardo Matías, el hombre de los viernes. Bienvenido, Bernardo. Muchísimas gracias, aquí estamos. Saludo a nuestros amigos y amigas televidentes. Hoy quiero saludar a un amigo especial que tú lo conoces, a Horacio López. Ah, candidato ya. Sí, candidato. A la senaduría de Santiago. Sí, valiente Horacio. Sí, por opción democrática. Por opción democrática. Le deseamos éxito. Ojalá que hayan, gente con otra visión. Que ojalá pudiéramos tener legisladores con la visión de Horacio. Es difícil porque es una plaza muy competitiva, pero él va a echar la batalla. Sí. Ahí está. Le auguramos éxito a Horacio y para adelante. Bien. Vamos a cambiar los roles hoy. Ajá. Hoy vamos a hablar, precisamente por eso el saludo a Horacio, de la crisis de los partidos y la democracia. Este es un tema que él y yo hemos hablado. Y es un debate bastante, que se ha mantenido durante muchos años también. Sí, porque Horacio está dentro de ese grupo de amigos especial que yo tengo en mi vida, Horacio López. Y debatimos bastante cuando nos encontramos, y a veces por teléfono, hablar de las crisis de los partidos y la democracia. Yo he escuchado muchas veces creadores de opinión que este es un país muy politizado. Tú como creador de opinión, ¿tú crees que este es un país muy politizado? Ahora yo me pregunto si yo creo opinión, porque yo digo, los periodistas somos una especie ya en extinción. Ah, sí, bueno, pero usted es un comunicador, usted no es un periodista. Aquí crea más opinión y influye más gente que agarra una red social en Twitter o comienza a decir malas palabras por ahí, procacidades, eso influyen más y lo siguen que a nosotros. Pero bueno, somos en ocasiones sobrevivientes, opinando, la pegamos, sobrevivientes hablamos de la profesión del periodismo. Depende de lo que se entienda por politizado. Porque, ¿qué usted entiende por politización? Regularmente la gente entiende que lo politizado es referirse a todas las cosas que dicen personas que simpatizan o son miembros de un partido, que salen con cualquier cosa, que suelen ser muy ligeros y califican y acusan. Entonces, si eso es politizado, entonces yo digo que sí, que el país es muy politizado, porque la gente eso lo usa como un deporte. Así como discute que si LeBron James es mejor que Jordan, que si Águila, que si Licey, que si Escogido, si Gigante. Si es eso, esa forma así, digamos, superficial, entonces es politizado. Ahora, si politizar, si hablar de politización es discutir la política a fondo, debatir, hablar de la naturaleza del sistema democrático nuestro y del ejercicio político que hacen los partidos, yo ahí creo que no es tan politizado entonces. Las encuestas más confiables y también Latinobarómetro arrojan que la República Dominicana ha habido un decrecimiento de la población en la confianza en los partidos. La que más ha seguido eso es un estudio longitudinal, así se le llaman esos estudios en el tiempo, de investigaciones y encuestas, que hace la Pucamaima con apoyo de otras instituciones. No, pero la Gallup... Pero la Pucamaima es porque tiene ya mucho tiempo haciéndolo, midiendo precisamente esos ítems, cómo la gente, si confía o no confía, qué piensa la gente que debe ser. Pero los datos indican que ha habido una... Incluso que se ha perdido la confianza en la democracia. En Latinobarómetro aparece
aparecen los partidos como una de las instituciones donde la gente menos cree y confía en la República Dominicana. Pero también... Pero contradictoriamente la gente vota. Vamos a hablar un poquito de eso. Pero también ha habido una disminución significativa, según las encuestas, de la militancia política en los partidos. Pero en República Dominicana, en medio de la crisis de los partidos, en medio de su crisis, siguen arrastrando, movilizan grandes masas. Y la gente habla y opina mucho de política, y eso es lo que algunos llaman politización, creo yo. La gente habla, opina mucho de política, y también las movilizaciones en medio de campañas electorales son masivas. Pero la pregunta es, ¿estas movilizaciones son el resultado de una identidad ideológica, una identidad orgánica, o por atracción, por propuesta programática? No. El peso del sistema político dominicano es un electoralismo basado en el clientelismo político. Entonces lo que moviliza y arrastra es el clientelismo político, la búsqueda de una posición dentro de la estructura del Estado, o beneficios en particulares, o moviliza el rechazo a alguien en contra de. Pero hablar de politización como sinónimo de fortaleza orgánica de los partidos, como sinónimo de movilización en base a una identidad político, programática, ideológica, eso está en crisis. Lo real es, sí, que algunos partidos permanecen y se reciclan, y otros han ido debilitándose cada vez más con tendencia a desaparecer, y resurgen nuevas fuerzas, pero son reciclajes de la misma cultura política. Ahora, ¿cuál es dentro de la crisis, hablar de crisis política de los partidos? La crisis de los partidos. La principal crisis para mí en esta época de los partidos es la desarticulación con la sociedad. Y por eso esa no creencia en los partidos. Y se siguen cometiendo errores. Ahora tú ves partidos que la sociedad está diciendo una cosa y ellos siguen amparados en su propia fuerza y en que... Pensando que son lo mismo de hace unos años atrás. Sí, pero tú dices... no han leído no han interpretado lo que les ha pasado. No, para nada. Tú dices, pero es loco que están. O el COVID lo dejó mal, o qué fue. Por ejemplo, ahora con este tema de Vargas Llosa, que aparece un candidato diciendo no le den la nacionalidad porque desprestigió el país. Que por cierto, en eso... política y electoralmente, ¿qué aporta eso? Pero además, yo creo que la gente, o por ignorancia o perversidad, han dicho cosas que en realidad no se dijeron en ese artículo. No, es que no se han leído ni el artículo de o si lo leyeron desde el perjuicio y no lo entendieron, para nada. Ahora, la pregunta es, ¿el reconocimiento de la nacionalidad de Vargas Llosa viola la Constitución? No. ¿Viola las leyes? No. Eso es lo que hay que discutir. Entonces, el rescate de las prácticas políticas positivas del pasado se torna cada vez más lejano. Tú sabes que 20 años atrás, ser PLDista había una identidad ideológica, ser peñagomista había una identidad ideológica y ser balaguerista había una identidad ideológica. Hoy esa identidad ideológica se borró, se diluyó, se difuminó. No hay diferenciación y no tienen nada que ofrecerle a la sociedad. Por ejemplo, aquí hemos tocado varios programas de la reforma de la ley de la seguridad social. ¿Cuáles son las propuestas de los partidos? Ahora, esta crisis de desconexión partido-sociedad no es buena para la democracia.
Eso implica una crisis también de la democracia Bien. dominicana. Vamos a la primera pausa entonces, cuando volvamos para que desarrollemos esa parte. Continuamos con Bernardo Matías, el hombre de los viernes, que en esta ocasión se está refiriendo a la calidad de la democracia, a la situación de los partidos. Entonces, ese primer elemento de crisis, de la falta de articulación de los partidos con la sociedad, viene acompañado con otro tema muy serio de la sociedad dominicana, que es el vacío de liderazgo. Que no es lo mismo que hablar de candidatos, liderazgo, que arrastran con ideas, que arrastran con proyectos de sociedad. ¿Qué es tan bueno que existan liderazgos tan fuertes como el que tuvimos aquí durante la segunda mitad del siglo XX, entre Balaguer, Juan Bosch y Peña Gómez? Lo que pasa es que tú le agregas un adjetivo fuerte. Sí. Juan Bosch, Balaguer y Peña Gómez tenían diferenciaciones ideológicas, pero había algo que lo distinguía como común entre ellos tres, que era el autoritarismo. Eran tres líderes autoritarios, tres liderazgos fuertes. Si liderazgo fuerte es sinónimo de autoritarismo, no es conveniente. Yo lo que digo, ahora, porque yo veo países en que la democracia funciona mejor y hay partidos firmes de muchos años, y tú te dices, por ejemplo, ¿quién es el líder del partido tal cosa en un país? Que tú no sabes quién es. Eso es, depende de la circunstancia, escogen a alguien, pero no es que hay un líder por allá, que como un gurú que no. A la sociedad, los llamados liderazgos carismáticos son propios de las sociedades atrasadas, premodernas. Atrasadas. Sí, atrasadas. Los liderazgos mesiánicos son también de sociedades atrasadas. Entonces, no conviene a una sociedad ni liderazgo carismático, que sean, la atracción la genera el carisma, como tú tienes, por ejemplo, en Estados Unidos. Nadie puede negar que Donald Trump tiene carisma. De hecho, eso rompe una tradición norteamericana. Claro. Que no habían ese tipo de líderes. Showman. Exacto. Y con eso arrastra también. Al partido más viejo de Estados Unidos, se lo ha embolsillado. Pero además, Donald Trump ha hecho ruptura con el sistema de élite política de los Estados Unidos, con las élites políticas, y rompe con el modelo clásico de liderazgo. Lamentablemente es una ruptura para mal, porque él es peor. Tampoco eso conviene, que la emergencia de esos líderes carismáticos, populistas, es decir, los liderazgos populistas, carismáticos, mesiánicos, surgen en determinado momento de la sociedad, pero son la expresión de una crisis de la sociedad o de una y generan unas lealtades fanáticas que son peligrosas. En ese sentido no conviene, pero los liderazgos son necesarios. Yo sé que tú eres anarquista por concepción ideológica. Yo creo más en el liderazgo de una institución, más que de una persona. Sí, pero es que depende del tipo de sociedad que tú estás hablando. Tú estás hablando de la sociedad dominicana, no estás hablando de Singapur o de Suiza, donde muchos de sus ministros o presidentes andan en los supermercados comprando de hecho, en Suiza el gobierno colectivo, y a quien pone que encabece casi todo tiempo, ni siquiera se sabe quién es. Son modelos de sociedades diferentes, entonces hay que verlo. Esta desarticulación genera un aspecto muy importante en la característica del electorado dominicano. El electorado dominicano es muy volátil electoralmente y por ende muy frágil su militancia y alimenta el transfugismo. Una de los grandes problemas del sistema político dominicano. Yo hablo de 3 plagas, yo creo que son 4, y el transfugismo es una de las plagas. El sistema político dominicano tiene 3 plagas, que son parte de una crisis histórica. El clientelismo, el paternalismo y el individualismo.
Ya la gente se vincula a un partido es por intereses individuales, no buscando cambio, transformación de la sociedad, ni por el servicio a través del partido. Tres plagas que se han convertido en parte de una cultura política que atraviesa todo nuestro tejido social. Porque el clientelismo, el paternalismo, el individualismo permea también a la sociedad civil, a las iglesias, a las diferentes estructuras. Pero si tú tuvieras una sociedad donde los partidos que son creadores de cultura, los líderes son socializadores de cultura, con modelos de comportamiento diferentes, con valores diferentes, fuéramos otro tipo de sociedad. Los partidos son estructuras sin democracia en República Dominicana, otro elemento de crisis. Entonces no podemos tener democracia, porque si las entidades que deben administrar la democracia no son democráticas. ¿Pero qué son los partidos? ¿Los partidos tienen dueños aquí en este país? Son franquicias. Son franquicias algunos de estos países, de los partidos. No es ni siquiera de la mayoría que se toman las decisiones, no es decisión de mayoría. Ahora, es la del jefe y la del dueño. Bernardo, yo tengo mi criterio que difiere un poco de... Escúchame para darte un ejemplo de esto de que los partidos tienen dueños. Pues aquí los partidos se definen por el nombre, el partido de fulano de tal, y a veces de familia, el partido de la familia tal. Sí. Le dicen el apellido. Los fulanos. Entonces son franquicias, muchos de ellos, y ahí que viene el papel de los liderazgos como creadores y constructores de democracia. Sí. Eso es una función de un líder democrático. Me refería a lo del transfugismo, que la gente dice, bueno, si este se va de aquí para allá, un transfuga, pero hay situaciones, por ejemplo, lo que se dio en el PLD, Leonel alegó que a él se le hizo un fraude. Nunca lo demostró. Bien, sí, bien, él habló, pero es verdad que nunca quedó claro si fue verdad. Bueno, el caso es que él se va. Y los que son leales a él, que estaban con él, se fueron. ¿Podemos decir que esa gente es tránsfuga? No, yo te voy a hablar de transfugismo real y concreto, no de que él se fue, sino usted salió como senador con los votos del PLD, con los recursos del PLD, y al mes dice, me fui para... Eso es transfugismo. Lo que hicieron irresponsabilidad. Félix Bautista y otros. Sí, tú sabes que a mí no me gusta decir nombres. No, pero la realidad fue esa. Sí. No, pero todavía ahora el senador de Pedernales también salió en la boleta del PLD y se fue con Leonel. Y tú hay alcalde pero eso se sabía porque eran gente leales a él. Pero es que eso hay que regularlo. Que ganaron la candidatura en el PLD y no lo iban a soltar. Usted tiene todo el derecho de irse, pero ese cargo... ¿Tú piensas que debe ser del partido? Claro que sí. Y debe quedar la opción de la sustitución por parte del partido. Eso habría que establecerlo por ley. Por lo menos, para mí eso es democrático, porque lo otro es negocio, clientelismo. Yo consigo, porque yo sé quiénes son. Sí, yo puedo ser diputado y senador si me lo propongo. Senador no tanto, pero diputado, porque yo sé quiénes son los que van a ganar. Ah, bueno, si te engancha en el que tú entiendes que... No, yo cojo para Catañuela y por lo menos a regidor, a una regiduría saco. Por lo menos. Porque sé quiénes son. Pero es esa la política. Por lo menos una regiduría saco. Pero ¿y esa la política? No, la política... me voy con este porque este es el que va a ganar. No, yo me voy con este porque este representa las ideas que yo defiendo. La campaña del 86, que fue de las últimas que Juan Bosch estaba muy activo, la consigna era vota por Juan Bosch, vota porque va a ganar. Porque Juan Bosch decía eso, que la gente votaba porque... Pero ya eso es parte de estrategias electorales que son válidas. Vamos a otra pausa, Bernardo, y volvemos. Continuamos con Bernardo Matías, a propósito de los partidos y la democracia. Que no me llame nadie de Castañuela. Te pusiste a decir y es posible que te estén llamando. Bueno, otro tema.
de nuestros queridos partidos de la República Dominicana no tienen institucionalidad, las estructuras no funcionan, nada más es cuando el jefe, el dueño, decide y quiere que funcione una estructura. Aquí hay partidos que su órgano de dirección debe, según los estatutos, debe reunirse cada cierto tiempo y duran hasta 2 años sin reunirse. Yo creo que ahí el PLD ha dado ejemplo de... Ahora, porque cuando Leonel estuvo presidiendo, él mismo, si entendía que se iban a tomar decisiones que no le iban a favorecer, no convocaba. Ajá, es así el que se convoca. Ahora sí se está... Fíjate que ya no es noticia que se reúne el comité político del PLD. No, ya no es noticia. Pero cuando Leonel estaba, que había tensión... Eso es bueno en el sistema político. Un tigueraje, él no lo convocaba. Oh, pero ahora el PRD tuvo una convención que no fue traumática porque el segundo candidato era Junior Santos, que viene de una cultura, de una tradición política, de ejercicio de institucionalidad y democracia, por lo menos él se ha reencontrado con eso, se ha reencontrado. Espero que sea consistente. Pero ¿tú crees que si Miguel Vargas hubiese perdido, la cosa hubiese pasado? O si sabía que Junior le podía vencer. O si sabía que Junior le podía ganar. Le hacen lo que le hicieron a Guido. Por eso yo le decía a Junior, que somos muy amigos. Junior, bueno, Junior, nosotros fuimos formadores de él cuando estábamos en la izquierda. Ya. Le decía a Junior, Miguel luce demasiado tranquilo. Eso indica que va a ganar. Demasiado tranquilo, luce Miguel. No ha hecho bulla, no, eso él está en su seguridad. Pero si no hubiese armado un lío, olvídate que hubiese armado un lío. ¿Por qué? Porque no cree en la institucionalidad ni en la democracia. Ese partido es propiedad de Miguel Vargas Maldonado. Algunos me han preguntado, ¿cuál es la crisis del PRD? La crisis del PRD es una sola. 2. Desconectado con la sociedad y que Miguel Vargas es el dueño de eso. Ya el PRD es un partido ya minúsculo ya, no es lo que fue. El individualismo y la mercantilización de la política, problema serio de los partidos. El transfugismo, como decía, que se alimenta ¿de qué? Del vacío de ideas de los partidos. Con una gente con ideas políticas, procura mantenerse en su partido, siempre y cuando ese partido esté... Pero no me vengas tú a decir que me fui para aquel, cuando aquel fue de los generadores y productores de eso que tú estás criticando. Es que ya eso se echó por la borda todo eso. Aquí todo el mundo se abraza con todo el mundo y todo vale con tal de hacer un gran paquete electoral, lamentablemente. La política no encanta, según las estadísticas, la falta de encanto de política en términos de afiliación se ha ido disminuyendo, se ha ido perdiendo el encanto que tiene la política para generar discusiones, debates de ideas, de propuestas. Un partido, si aquí se va a discutir un proyecto de ley como el de reforma de seguridad social, los partidos deberían tener discusiones adentro y generar su propia propuesta. En la época que los partidos funcionaban, ¿qué había aquí? Sobre todo en eso fueron clave en su liderazgo, hay que reconocérselo, tanto el profesor Bosch como Peña Gómez, que tenían en los dos partidos una especie de gabinete de contestación. En la parte de salud estaban las personas de salud de ese partido que analizaban cómo operaba, por ejemplo, un ministerio, una secretaría, claro, hacían propuestas, hacían cosas. Y hacer propuestas. Ya eso se echó hasta... Nadie hace eso ya. Hemos creado un escenario político propicio para 2 tipos de personas. Para los oportunistas y los conservadores. Caramba. eso no es halagüeño, no. Pero me estoy equivocando. No, yo sé. ¿Cuántos partidos decidieron aliarse al PRM hace unas semanas? Creo que son 14. Y vendrán más. En la medida que ellos entiendan que va a ganar, olvídate. Eso es puro oportunismo. Que antes se aliaron con el PLD, con esto, con el otro.
y con la fuerza del pueblo. Tú verás que los dos partidos que van a atraer a más aliados son PRM y Fuerza del Pueblo, porque son los que tienen más posibilidades. Y toda esta crisis se traduce en crisis de democracia, realmente. Ahora, tú me preguntarías, o algún amigo televidente me preguntaría, ¿y cuál es la salida? El aeropuerto, dice un amigo mío. No, yo no tengo, No, lamentablemente, no tengo propuesta de salida a la crisis política de los partidos de este país. Los grupos minoritarios están ahí, tienen sus crisis también, muchos de ellos, incluso esa desconexión con la sociedad, la reproducen, los liderazgos autoritarios se reproducen en muchos de esos partidos. Y ahora han ido emergiendo algunos que lamentablemente sus ideas, sus propuestas, no están conectadas con la de la sociedad, son europeizantes. Para ponerte ejemplo, aquí tú no oyes de un grupo minoritario plantear una propuesta sobre el sistema de salud, sobre la educación, sobre el sistema de transporte, sobre el tema del embarazo en adolescentes, por ejemplo, sobre el tema del empleo, sobre el tema... Pero hay un partido en el que los grandes problemas de la sociedad. En el que está el amigo Horacio López, que yo creo que ellos están tratando de marcar cierta diferencia. Es un partido que sí, se está pero todavía andan autocomplaciéndose en sus ideas. Porque yo he visto que ellos, por ejemplo, han fijado posición sobre el tema de los derechos de las mujeres. Sí, pero ¿cuáles son los derechos que están planteando? Son europeizantes. La mayoría. Tú dices que no han elaborado algo propio. Aquí son los derechos de las mujeres del campo, las mujeres del barrio. ¿Cuáles son? ¿Por qué en el PRM aparecen en las encuestas que la mayoría de la gente que tiene insatisfacción con la gestión de gobierno son mujeres? Por el costo de la vida. Porque las mujeres son las que bregan día a día con la cultura del chicle del salario, que es hacerlo extender, etericar el salario. Esos son los problemas de nuestras mujeres. Los problemas de nuestras mujeres, que cuando van a un hospital tienen dificultad, no encuentran para parir. Finalmente, aunque el pesimista soy yo, pero tú tienes una visión pesimista de los partidos y la democracia. No, bueno. Me robaste no es pesimista, es realista. Realista. Bueno. Realista, porque siempre hay unas brechas. Dicen que un pesimista es un bien informado, un optimista bien informado. Que un pesimista es un optimista bien informado. Sí. Ese es el realismo crítico realmente que estamos viviendo en la sociedad dominicana en términos del sistema de partido y de la democracia. Muchas gracias, Bernardo. Igual a ustedes, amigas y amigos, no se vayan, que más en Acento TV y Acento.